Hablamos ahora del impacto de las políticas en la primera infancia. ¿Cómo impacta en la vida de una persona el haber atravesado por un jardín de infantes? ¿Cómo impacta en la formación primaria, secundaria e incluso en las universidades? ¿Y cuántas aulas hacen falta en el país para poder cumplir, bueno, con los parámetros de lo ideal? Nos ponemos en contacto. Bueno, vamos a estar en un ratito nada más dialogando con una especialista porque han confeccionado un informe que indica que en Argentina faltan más de 20.000 aulas de jardín de infantes para cumplir con estos cánones, bueno, de lo que tiene que ver con lo ideal en la educación de los niños. Es un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, que en este caso atiende a la realidad de las primeras infancias y a las políticas, al despliegue de las políticas públicas para este sector de la sociedad. Hemos en reiteradas oportunidades, bueno, analizado y compartido estudios que tienen que ver con el desempeño de los chicos en el secundario, con el déficit, en matemáticas, en lenguas, las cuestiones vinculadas al entorno social y económico y cómo eso de alguna manera determina el desarrollo escolar de los niños, pero en este caso, bueno, vamos a hablar de la primera etapa, la que tiene que ver con la primera infancia y la formación y el acompañamiento de los jardines de infantes y las salas de 3 a 5 años. ¿Cuál es la realidad en Argentina? Se lo consultamos, a una especialista. Saludamos a Ruth Cuitca, quien es especialista en educación infantil y además es presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Ruth, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por contactarse. ¿Cómo están? Muy bien, a usted por decir presente, por estar aquí hoy. Lo decíamos recién en la introducción. Bueno, con frecuencia comentamos los resultados de estudios que están vinculados a la secundaria, a la formación en matemática, en lengua, pero en este caso un informe que tiene que ver con la primera infancia y con los jardines de infantes. ¿Cuál es el escenario en Argentina? Sí, la importancia de este informe es, bueno, darnos estos datos, ¿no? Que nos muestran la realidad, pero la importancia de poner la mirada en este nivel quiero también destacar, porque como bien dicen, en general se habla de otros niveles educativos y nosotros pensamos que es muy importante poner en la agenda pública, en la agenda política y en la agenda periodística a esta primera infancia y su cuidado y su educación. En este caso nos traen datos que tienen que ver con la necesidad de la construcción de las salas, las instituciones que albergan a los niños y a las niñas. En nuestro país tenemos por ley, ¿no?, la obligatoriedad de sala de 4 y 5 años y la universalización de la sala de 3. Esto significa que debemos garantizar el acceso de todos los niños de 4 y niñas de 4 y 5 años y para aquellos de niños de 3 años que sus familias elijan llevarlos al jardín. Para sala de 5 años es prácticamente universalizado, hay una cobertura muy amplia del 98, casi 99%. Sala de 4 años fue avanzando mucho luego de la obligatoriedad, llegando al 86%, todavía hay falta trabajo, pero sala de 3 años hay mucha más demanda de las vacantes disponibles. Entonces, bueno, este informe está mostrando la necesidad de contar con esas instituciones y con esas aulas. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de estas políticas y de contar con estas aulas y de que los chicos asistan en la primera infancia? En principio nosotros pensamos desde una perspectiva de derechos, ¿no? Del derecho a la educación y al cuidado, a una educación y cuidado de calidad desde el nacimiento. Y estos ciudadanos más pequeños y más pequeñas tienen derecho a que les ofrezcamos estos lugares, estos espacios, estas instituciones que son pensadas para ellos, que están a cargo de maestros, maestras, de educadores que se preparan para recibir los espacios dignos, con los materiales suficientes. Y eso impacta mucho en el presente,
de los niños y las niñas, pero además también en la calidad de vida de sus familias y de sus comunidades, en el bienestar, en su desarrollo integral, en tener posibilidades de aprender a jugar, de estar con otros, de conocer el mundo, de ir iniciándose en el mundo de las letras, de los números. Es todo un proceso de descubrimiento, de conocimiento, que por supuesto cuando uno piensa en educación piensa en futuro, y toda esta base, toda esta formación los fortalece y llegan a la escuela primaria y luego otros estudios superiores con más capacidades, más posibilidades. Pero destacamos que nos importa que en el día, hoy, en el presente de cada niño y cada niña, poder asistir a una institución de este tipo mejora su calidad de vida actual. ¿Es cierto que puede tener un impacto hasta en la formación terciaria el haber asistido a estas salas? Bueno, esto es lo que nos trae este informe, ¿no? Estos datos. Yo no creo que sea tan lineal porque la vida tiene muchos matices, ¿no? Y pasan muchas cosas en la vida de las personas, pero indudablemente tener una posibilidad, oportunidad de disfrutar y de vivir un jardín de infantes fortalece a la persona que se está construyendo, y sabemos que estas bases fundamentan, ¿no?, la personalidad, el desarrollo de su subjetividad. Es muy importante todo el trabajo que se hace en los jardines de infantes en función del vínculo con otro adulto significativo, que te enseña a tener confianza en otro, a tener confianza en sí mismo, el vínculo con los otros niños y niñas, conocer otros modos de crianza de las familias que comparten ese grupo. Son experiencias de vida que aquellos niños, niñas que no tienen la posibilidad de vivirlas y llegan a sus 6 años sin haber podido estar presente en un jardín de infantes, disfrutando de todas estas experiencias, realmente pierden un momento y una oportunidad muy significativa para ellos. ¿Y cómo está nuestro país en cuanto a las políticas destinadas a las primeras infancias respecto de lo que pasa en otros países de la región? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que tenemos muchas políticas públicas para la primera infancia, pero muchas veces sucede que están fragmentadas, que cada política mira a algún sector. Nosotros insistimos en la importancia de pensar en un abordaje integral para la primera infancia. El sistema educativo no puede dar cuenta solo de todo lo que este niño o niña pequeña necesita. Necesitamos trabajar en forma articulada e integrada con el área de salud, por ejemplo, ¿no? Obviamente la nutrición es muy importante, pensar el área de desarrollo social, de trabajo, el Ministerio de Mujeres, porque cuando un niño o niña está en una institución, la familia está tranquila, que puede dejarlo en buenas manos, y la mujer sobre todo poder continuar con su vida personal, laboral, profesional. O sea, es un componente de varios factores, por eso esta mirada integral, intersectorial, nos parece que debe ser una característica primordial cuando se piensa en políticas públicas para la primera infancia. Bien. Ruth, muchísimas gracias por estar con nosotros referenciando este informe y sobre todo echando luz sobre la importancia, ¿no?, que es trabajar en esa etapa de la vida y en ese tipo de educación que tiene que ver con las primeras infancias. Ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta cualquier momento.